Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy continuamos con nuestro curso básico de costura para principiantes y como lo pudieron ver en el título del video, hoy vamos a ver qué acabados le podemos dar a las costuras con nuestra máquina doméstica. Y este es uno de los puntos más importantes de la costura porque las telas, al estar entretejidas, cuando las cortamos se van deshilachando, así que es importante que le demos un buen acabado a todas las costuras por dentro y por fuera para que nuestra prenda o nuestro proyecto de costura nos dure mucho tiempo. Y en la primera parte de este video les voy a estar explicando varias formas de darle un buen acabado a nuestras costuras utilizando la máquina familiar, y en la segunda parte del video vamos a estar haciendo el proyecto de una funda de almohada, el cual es un proyecto muy fácil y muy rápido donde puedes practicar estas técnicas de costura y que siento que está muy bueno para todos los principiantes porque les va a ayudar a tomar un poco más de confianza con la tela y su manipulación. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Como lo mencioné en la introducción del video, darle un buen acabado a nuestras prendas por dentro es súper importante, y lo que se hace normalmente en producciones industriales, es decir, de prendas o productos que puedes encontrar en cualquier almacén, es pasar una fileteadora. La fileteadora es una máquina diferente a la máquina plana, ya que esta solo se encarga de hacer este tipo de costuras. Este es el acabado más profesional que le podemos dar a nuestras prendas, pero no es necesario tener esta máquina para empezar a aprender a coser. Así que en este video les voy a dar algunas alternativas diferentes a la fileteadora que ustedes pueden hacer con sus máquinas familiares. Para estos ejercicios van a necesitar algunos pedazos de tela. En este caso yo estoy utilizando unos retazos de dacrón, hilo en contraste para que puedan ver bien las costuras, alfileres y tijeras. Y para todos los ejercicios voy a estar recortando dos cuadraditos o rectángulos de tela para poder simular la unión de dos piezas. Y primero voy a pasar una costura recta a 1 centímetro del borde, y luego sí les voy a mostrar cada una de las puntadas que pueden utilizar para darle acabado al borde de la tela. Este primer acabado es el más sencillo, es uno que de seguro muchas de sus máquinas van a tener, y es la puntada de zigzag. Esta puntada la pueden aplicar con el prensatelas regular o el prensatelas para zigzag, y es una puntada que va a sostener el borde de la tela para evitar que se deshilache. Lo bueno de esta puntada es que pueden variar tanto la longitud como el ancho de esta dependiendo de la tela y el margen de costura que estén utilizando. Esto les sirve para darles el acabado que ustedes más deseen. En este caso aquí les muestro un ejemplo de la puntada de zigzag con un ancho mucho más grande. Ahora vamos a pasar a las puntadas de sobrehilado, o como yo las llamo, las puntadas overlock, y para estas es bueno que tengan este tipo de prensatelas que son los indicados para esta puntada. Esto es porque, como pueden ver, tienen un tubo o una varilla en la parte donde pasa la aguja que ayuda a que la tela se sostenga y quede plana mientras va pasando la puntada. Y en este caso esta máquina trae varios tipos de puntada. Este primero es el de telas livianas, que como pueden ver queda así. Este es un excelente acabado para muchos tipos de telas. La siguiente puntada de sobrehilado que trae esta máquina es para telas más pesadas, y esto es porque hace unas costuras de refuerzo en la parte izquierda que le dan mucha más estabilidad a las telas. Aparte de estas dos puntadas sobre hilado que son para tejidos planos, esta máquina trae otra puntada que es para tejido de punto. En este caso no la voy a utilizar sobre tejido de punto, pero la voy a hacer sobre esta misma tela para que ustedes puedan ver la diferencia entre los diferentes tipos de puntadas. Otra opción que pueden hacer si no tienen estas puntadas de sobrehilado es conseguir el prensatelas para este tipo de puntadas y utilizarlo con la puntada de zigzag, ya que esto va a evitar que de pronto en algún momento se les enrolle el borde de la tela, y así las costuras les van a quedar mucho más planas y más parejas. Aparte de este tipo de acabados que le podemos dar con las puntadas que trae nuestra máquina, también existe la puntada francesa, y es una puntada en donde el borde de la tela queda oculto.
Para este ejercicio voy a marcar con un lápiz unas rayas para diferenciar el derecho del revés de la tela. Y para hacer la costura francesa vamos a ubicar ambos bordes de la tela, revés con revés, y vamos a pasar una costura a unos 3 o 5 milímetros del borde. Luego, si deseas, puedes planchar esta costura para sentarla mucho mejor y después la vamos a doblar para juntar el derecho con el derecho de nuestra tela. Sujeta con algunos alfileres y ahora vamos a pasar una costura a 5 milímetros del borde. Cuando termines te debe quedar algo así por el revés de la tela, que como puedes ver el borde de la tela quedó completamente oculto, y algo así por el derecho. Otro tipo de costura que podemos hacer se llama la falsa costura francesa, y para esta vamos a juntar los bordes de la tela derecho con derecho y vamos a pasar una costura a 1.5 centímetros del borde. Luego, sobre el revés de la tela vamos a abrir el margen de costura y vamos a recortar uno de los lados para que quede de más o menos unos 3 milímetros de ancho. Después vamos a tomar el otro margen de costura y lo vamos a doblar de tal forma que abrace u oculte el margen de costura que recortamos. Si deseas te puedes ayudar de una plancha. Y ya con este margen doblado vamos a pasar una costura por todo el borde del doblez para sujetarlo. Al final se debe ver algo así por el derecho de la tela y algo así por el revés. Aparte de estos acabados que le podemos dar a la unión de piezas, también es importante que recordemos cómo hacer los dobladillos, porque este va a ser el acabado más utilizado para los bordes de las telas que van a quedar sueltas, como por ejemplo los ruedos de las prendas. Ya tengo un video más a detalle donde explico cómo hacer dobladillos de diferentes maneras, pero aquí lo vamos a repasar brevemente. Primero vas a doblar el borde de la tela 1 centímetro hacia adentro y luego ese borde lo vas a volver a doblar otro centímetro hacia adentro. Luego vas a empezar a coser con la puntada recta, manteniendo el margen de 1 centímetro en la costura. Y así vas a ir doblando el borde de la tela para continuar el dobladillo por todo el largo de esta. Este dobladillo de 1 centímetro es el más común en todas las prendas, pero también se puede hacer de diferentes tamaños. Al final te debe quedar algo así por el revés de la tela y algo así por el derecho. Ahora que ya vimos varios tipos de acabados que le podemos dar a las costuras, vamos a pasar a nuestro proyecto de la funda de almohada. Para esto vas a necesitar medio metro de tela, en este caso yo estoy utilizando una popelina de algodón, 1 metro o cinta métrica, hilo del mismo tono de tu tela, tijeras y alfileres. Primero vas a tomar la tela y vas a hacer un corte de 50 centímetros de alto por todo el ancho que tenga la tela. En este caso sería un rectángulo de 50 centímetros por 150 centímetros, que es el ancho de mi tela. Una vez tengas cortado esto, vas a doblar la tela a la mitad y vas a retirar el orillo, justo como me ves hacerlo en el video. Ahora vas a tomar los extremos más cortos y vas a hacer un dobladillo de 1 centímetro en ambos. Para esto estoy doblando la tela 1 centímetro hacia adentro, luego otro centímetro hacia adentro y luego paso una costura recta, rematando al inicio y al final de cada costura. Como esta tela es de un solo color, me voy a guiar del dobladillo para saber cuál va a ser el derecho y el revés de mi tela. En este caso el revés del dobladillo va a ser el revés de mi tela y el derecho del dobladillo va a ser el derecho de mi tela. Así que para el otro borde de la tela me voy a asegurar de que el dobladillo también quede sobre el derecho de la tela. Ahora voy a extender la tela y sobre el derecho de esta voy a marcar con unos alfileres a 10 centímetros del borde. Luego voy a doblar la tela y voy a juntar el otro extremo de esta justo en la marca que hice con los alfileres. Después los voy a retirar y voy a doblar hacia adentro esos 10 centímetros de tela que quedaron. Y voy a sujetar los bordes de la tela con alfileres. Puedes utilizar todos los que consideres necesarios. Y ahora sí voy a pasar una costura recta a 1 centímetro del borde desde el inicio hasta el final. Y recuerda que para esto es importante rematar muy bien al inicio y al final de cada costura. Cuando termines de hacer esta costura recta, si tienes estos hilos como yo, los puedes recortar con unas tijeras antes de pasar al siguiente paso. Y para esta funda de almohada voy a utilizar 2 de las técnicas que les enseñé anteriormente para darle el acabado interno a las costuras.
Para uno de los bordes voy a hacer la falsa costura francesa, así que voy a recortar uno de los bordes de la tela y voy a doblar hacia adentro para pasar otra costura. En este caso, como cosí a 1 centímetro del borde y no a 1.5 centímetros, el doblez quedó mucho más pequeño. Pero si deseas utilizar este tipo de acabados, puedes pasar la costura a 1.5 centímetros del borde para que el margen te quede más ancho para luego doblarlo. Y cuando termines te debe quedar algo así. Y para el otro borde de la almohada voy a estar utilizando la puntada de zigzag de mi máquina con el prensatelas para la puntada overlock, para que la costura me quede plana y el borde de la tela no se me enrolle. Cuando termines te debe quedar algo así. Como puedes ver, el acabado de ambos bordes es bastante bueno y van a cumplir su función de que la tela no se deshilache. Ya con este paso la funda de almohada quedó completamente terminada, así que vamos a darle la vuelta para que veamos cómo quedó por fuera. Y como puedes ver, el acabado por fuera es bastante bueno, no se nota en absoluto en qué lado hice la puntada de zigzag y en qué lado hice la falsa costura francesa, así que cualquier acabado te funciona para hacer este tipo de proyectos y muchos más. Y ahora lo único que falta es darle una buena planchada a esta funda y ponérsela a una almohada. Y como pueden ver, queda bastante bien. Esta es una medida bastante genérica para las almohadas y ese doblez que hicimos en la abertura va a impedir que la almohada se salga cuando estemos durmiendo. Este tipo de proyectos es muy bueno para empezar a coser porque, como pueden ver, no requiere de muchos pasos y las telas de algodón, que son las que se utilizan para hacer las fundas y las sábanas, son bastante fáciles de manejar. Y bueno, espero que les haya gustado este video y el proyecto de la funda de almohada. La verdad, este es uno de los proyectos más fáciles para empezar a practicar con la costura y las telas que utilizamos para este tipo de proyectos son muy fáciles de manipular, así que creo que es un muy buen proyecto de costura para empezar a aprender. Y como pudieron ver, no es necesario tener una remalladora o fileteadora para hacer nuestras prendas, porque con nuestra máquina doméstica también podemos obtener un buen resultado. Y como tarea de este curso les queda investigar más su máquina de coser y probar todas las puntadas que trae, además de practicar también en diferentes tipos de tela. Y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque el próximo viernes tenemos la siguiente parte de este curso de costura y vamos a estar hablando puntualmente del tejido de punto, que son las telas que estiran. Además, este domingo también hay otro video con un tutorial de costura. Vamos a estar haciendo un crop top de anudar aquí al frente, que para las personas que ya saben un poco más de costura, de seguro no se lo van a querer perder. Déjame saber qué te pareció este video en los comentarios de abajo y no te olvides de darle like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Además, estoy publicando videos todos los viernes y algunos domingos, pero aún así dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí, donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.